hecho, pues como habréis visto, pues no se ha hecho, o sea, no se ha cumplido ese compromiso que tenía la alcaldesa de Madrid y el concejal del área de gobierno al cual están encuadrados estos trabajadores, que es Pablo Soto. No obstante, en el 2017 sacaron un pliego de condiciones por algo más de 43,5 millones de euros y le fue adjudicado a la empresa que lo venía gestionando anteriormente, que es Ferrovial Servicios, con un valor de algo más de 40. Se lo dieron un 1,3% de precio de salida del pliego de condiciones. Este pliego de condiciones es una parte técnica, entre otras, venía la adjudicación de estos servicios, una cuestión económica, y valorar las condiciones que puedan disfrutar los trabajadores. Entonces venía un punto, me parece que era con 15 puntos en materia económica, la mejora de sus salarios, y este hecho no se ha llegado en la manera que los trabajadores así lo solicitaban. Es verdad que ha habido unas categorías que se han ido incrementando, pero ellos venían con una brecha salarial que ya se la estaba aplicando Ferroser, de 180 euros de diferencia entre unos trabajadores y otros. Las anteriores empresas que en el inicio empezaron a prestar ese servicio sí les reconocía ese salario o esa brecha que les fue complementando a los trabajadores, digamos, nuevos. En el caso de Ferrovial Servicios ni lo hizo antes ni lo hizo ahora. No solamente tienen esa diferencia salarial, sino que tienen otros agravios comparativos con el resto de trabajadores que, como sabéis, tenían atención directa a los ciudadanos a través de las oficinas de ciudadanía. Se han ido sumando a los trabajadores de 010 Línea Madrid para gestionar no solamente las llamadas, sino el Facebook, que próximamente va a empezar, el Twitter y toda la atención ciudadana, sino que estos trabajadores trabajan 365 días al año, es decir, sábados, domingos, festivos, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, y los trabajadores que se están incorporando de otros servicios, trabajan de lunes a viernes y no trabajan sábados y domingos. Nosotros no decimos que les modifiquen la jornada, pero sí decimos que los trabajadores que prestan ese servicio en sábados, domingos y festivos tengan una compensación económica y de días de libranza, si algunos no lo perciben, como en tantos sectores o como en casi todos los sectores que en el mundo laboral. La plantilla, esto afecta a una parte importante de la plantilla, que en la actualidad son algo más de 460 trabajadores y trabajadoras, de las cuales mayoritariamente son femeninos. Yo quedo a vuestra disposición por si queréis que haya alguna aclaración sobre algún tipo de las cuestiones que he planteado, pero yo creo que tanto el secretario general Miguel como el compañero de la sección sindical de comisiones podrán explicaros con más detalle la situación en la que se encuentra y contestaros con mucho más exactitud a las preguntas que le podéis plantear. Así que, sin mucho más, le paso la palabra a Miguel Periáñez, secretario general de Federación de Servicios. Bueno, pues buenos días. Por completar un poco la información que ha empezado a apuntar Isabel, lo primero es decir que este es un conflicto que viene de lejos, que no es un conflicto que surge ahora, es un conflicto que se viene arrastrando desde el año 2012, pero que lo más llamativo es la falta absoluta de colaboración del Ayuntamiento de Madrid en la resolución de este conflicto, que ya conocían desde que llegaron al Ayuntamiento este nuevo equipo municipal y que, a pesar de las buenas palabras, no ha hecho nada en la práctica para solucionarlo. Este es un conflicto que se arrastra desde la adjudicación del servicio a la empresa Ferroser, hoy Ferrovial Servicios, y que, además de los componentes principales de índole económico que ha señalado Isabel, como son las diferencias salariales entre plantillas que hacen el mismo trabajo y la falta de compensación a las trabajadoras y los trabajadores que hacen los turnos más lesivos, digamos, los turnos de noche, los turnos de festivos,
se une también una falta absoluta de vigilancia de las condiciones de salud y de las condiciones físicas de prestación del servicio, que han sido reiteradamente denunciadas por comisiones obreras, pero que no se solucionan ni por parte de la empresa ni por parte del ayuntamiento, que algo tendría que decir en la utilización de los locales donde se presta el servicio. Hay cosas muy llamativas que detallamos en la información que se está entregando, ¿no? Las altas temperaturas dentro de las plataformas, la falta de sistema de seguridad en los accesos a la plataforma, el ruido procedente de la propia plataforma, los auriculares que no funcionan, el software obsoleto. Realmente se está prestando el servicio en condiciones casi de heroicidad, por la falta de medios y la falta de previsión que tanto la empresa adjudicataria como el ayuntamiento tienen pues a la hora de planificar la prestación del servicio. Pero es que además se están incumpliendo condiciones que vienen en el propio pliego de condiciones. Más allá de la denuncia que hacemos de que el pliego de condiciones no recoge cosas que ya formaban parte de la reivindicación de las trabajadoras y los trabajadores del servicio, pese a las reiteradas promesas del ayuntamiento, es que las propias condiciones del pliego se incumplen sin que el ayuntamiento actúe para reponerlas. Este es un conflicto que se une a otros que tenemos en el Ayuntamiento de Madrid con este mismo tema del incumplimiento de las condiciones de licitación y de las condiciones del pliego de condiciones. Y recordaré que hace poco hemos hecho una rueda de prensa también con el tema del incumplimiento de los pliegos de condiciones de las cafeterías, de los centros de mayores de los distritos. En fin, llueve sobre mojado en el tema de los pliegos de condiciones del ayuntamiento. Y como factor ya último es la denuncia de la falta de respeto absoluta que esta empresa, incluso el ayuntamiento, tiene hacia la representación legal de los trabajadores de esta plataforma. No ha considerado necesario ni siquiera reunirse con nosotros, reunirse con los trabajadores y con sus representantes legales para escuchar las reivindicaciones y para manifestar algo al respecto, tanto si sí como si no, como si hay un plan de mejora. No consideran necesario ni urgente reunirse con la representación legal de los trabajadores y trabajadoras y con comisiones obreras en concreto. Y esta ya es la gota que colma el vaso de nuestra paciencia. Y es el detonante de la huelga general que está convocada y que está teniendo un seguimiento muy alto. Desde Comisiones Obreras creemos que un servicio de atención a la ciudadanía como el 010 merece otras condiciones y merece otro respeto. Y por tanto vamos a seguir trabajando para que se respete a los trabajadores y las trabajadoras del servicio y para que se solucionen sus problemas más urgentes, que no son solo económicos, sino que son de condiciones de salud laboral y de condiciones básicas de prestación del servicio. Están aquí los compañeros y compañeras que son representantes de los trabajadores del 010, trabajadores naturalmente ellos del 010, y por lo tanto cualquier duda, pregunta o consideración que tengáis será atendida ahora mismo. Gracias. Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Porque desde que en abril el Ayuntamiento municipalizó el 010, determinada parte pues vosotros estáis con Ferrovial y hay otra parte que está con el Ayuntamiento municipalizado. ¿Cómo es la situación? Porque exactamente no me queda muy claro. No. ¿Quién está en huelga y quién no está en huelga? No es exactamente así. El servicio 010 de Línea Madrid, la atención tanto telefónica, telemática como presencial, hasta ahora se estaba prestando por parte de un personal externo a través de una empresa adjudicataria. El Ayuntamiento de Madrid lo que ha hecho es municipalizar parte de ese servicio. Es decir, la atención presencial en oficinas de atención a la ciudadanía está pasando
a ser prestada por parte de funcionarios. Lo que ocurre es lo siguiente: el personal externo que había actualmente prestando esa atención va a pasar a formar parte de la plantilla de la atención telefónica y telemática. Es decir, van a pasar al 010 y a la atención de Twitter, Facebook, etcétera, en redes sociales, ¿de acuerdo? Entonces, el personal externo como tal se mantiene. Además, en el pliego de condiciones, uno de los puntos que detallaba el Ayuntamiento de Madrid era que hubiese un mantenimiento de empleo. La fórmula que han utilizado, en este caso, es el que esa plantilla, que actualmente atiende de manera presencial en las oficinas, pase a formar parte del 010, como comentaba. Es curioso que el Ayuntamiento de Madrid, tras haberse reunido con nosotros en muchas ocasiones, el Gobierno de ahora Madrid, se le han presentado varios informes en los cuales se le indicaba que todo el servicio que se prestaba y que se presta, tanto la atención presencial como la atención telefónica, era posible municipalizarlo. Sin embargo, ellos han optado directamente por municipalizar solamente parte de esa atención. Es curioso también que servicios municipales como Bicimar o como la empresa mixta funeraria actualmente hayan sido municipalizados, manteniendo al personal que anteriormente prestaba ese servicio, ¿de acuerdo? Y eso sí es viable, mientras que en este caso no lo es. Resulta curioso. Y más aún cuando un ayuntamiento hermano como el de Zaragoza ha llevado a cabo recientemente la municipalización del servicio 010 del Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros, insisto, hemos presentado informes para que el Ayuntamiento de Madrid estudiase esa vía de municipalización y creíamos hasta el último momento en el que se iba a poder llevar a cabo, pero nos encontramos de repente con ese pliego de condiciones en el cual se municipaliza única y exclusivamente el servicio de atención presencial para que sea atendido por personal funcionario. ¿Cuántos estáis ahora mismo en el 010 en Ferrovial? La plantilla actual es aproximadamente de unos 460 trabajadores. De esos 460 trabajadores hay una parte que sigue prestando pues, la atención presencial en oficinas de atención a la ciudadanía, pero como os indicaba, poco a poco ese personal va a llegar al 010. Ya hay personal que efectivamente se ha venido desde oficinas y está atendiendo en 010. Como comentaban anteriormente los compañeros, ese personal, como derecho adquirido, sigue manteniendo sus horarios que tenían establecidos en la atención presencial. Es decir, ellos trabajan única y exclusivamente de lunes a viernes, ¿de acuerdo? Es un derecho adquirido, por lo cual nosotros estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que el proceso de municipalización que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid genera un conflicto, si queréis lo podemos llamar así, en el cual de repente hay trabajadores que tienen que prestar ese servicio durante las 24 horas del día, los 365 días del año, incluyendo festivos tan especiales como Nochebuena, Navidad, etc. Y de ahí una de nuestras reivindicaciones, el que haya un plus de disponibilidad para esos trabajadores que tienen que prestar ese servicio en comparación con aquellos que solamente tienen que trabajar de lunes a viernes. Ese es otro de los motivos por los cuales se ha decidido las fechas en las cuales se lleva a cabo nuestra huelga indefinida. Recordemos que son fines de semana, festivos y 2 lunes al mes. Los fines de semana y festivos, obviamente, es para reclamar ese plus de disponibilidad hacia los trabajadores, los compañeros que prestan el servicio en esos momentos, y los lunes para que todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la plantilla que no prestan servicio actualmente los fines de semana y festivos puedan sumarse a esa huelga. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia esta salarial de 180 euros, que es para los trabajadores de telemáticos y telefónicos de Ferrovial, o también incluye a los que presenciales que también están en el 010? No, vamos a ver. La brecha salarial, como se ha comentado anteriormente, es algo que viene de hace mucho tiempo. El Ayuntamiento de Madrid, en anteriores pliegos, lo que incluía era, por tratarse de un servicio 24 horas, que estaba la atención a la ciudadanía a las 24 horas, una
mejora salarial, ¿de acuerdo?, para esos trabajadores del sector de contact center, ¿de acuerdo? Y lo que ocurrió fue que hasta el año 2005, si no me equivoco, se estaba incluyendo en pliego. A partir de ese año ya no se incluía en pliego, pero aquellas empresas adjudicatarias seguían manteniendo esa mejora que había marcado el Ayuntamiento de Madrid desde el inicio, ¿de acuerdo? En el 2012, cuando la empresa adjudicataria es Ferrovial Servicios, de repente esa mejora no se cobra por parte de los trabajadores que prestan la atención en el teléfono 010, porque nos remontamos a una época en la cual ni siquiera había atención telemática, si no me equivoco. Y presencial, bueno, presencial. Se planteó con la empresa adjudicataria, con Ferrovial Servicios, el que obviamente los trabajadores tuviesen esa mejora, se exigía. Se mantuvieron diferentes reuniones con ellos y se llegó a un principio de acuerdo para que efectivamente todos los trabajadores en plantilla lo cobrasen. Finalmente, alegando motivos económicos, Ferrovial Servicios indica que no es viable el que haya una mejora aplicada para todos los trabajadores, de acuerdo a las nuevas incorporaciones al servicio 010 Línea Madrid, algo que bueno, nos cuesta creer, el que Ferrovial Servicios económicamente no pueda llevar a cabo ese pago a los trabajadores. Y de ahí que se genere esa brecha salarial. Trabajadores que prestan un mismo servicio tienen una diferencia salarial de 180 euros. Al mes. Al mes, hablamos mensualmente. Y obviamente en un sector tan precario como el contact center, esa diferencia salarial es muy importante. Sí, has dicho que se incumplen varias condiciones del pliego, me gustaría saber cuáles son y también si en esta situación en la que están con malas condiciones laborales y eso, si eso afecta un poco a la calidad del servicio, si crees que ha afectado un poco a la calidad del servicio. Gracias. Pues sí, es bastante interesante. Vamos a ver, hay varios incumplimientos de pliego que además nosotros hemos registrado ya ante el Ayuntamiento de Madrid para que tengan constancia de que la empresa adjudicataria no está cumpliendo. Importante, el cambio de equipos informáticos, por ejemplo, no se ha llevado a cabo. Es decir, es necesario, según pliego, que los equipos informáticos con los que se presta el servicio, estos pues, se cambien y no se ha hecho. Actualizaciones de software, es necesario que sea la última versión de software para poder prestar el servicio, tampoco se ha actualizado. Hay algo tan curioso como, por ejemplo, el pliego marca la atención en diferentes idiomas, incluso lengua de signos. Si un ciudadano francés, por ejemplo, llama en horario de tarde, actualmente nadie le va a atender, porque no se está cumpliendo, por ejemplo, esa parte del pliego. Y el pliego también marca, por ejemplo, que se tenga que atender en lengua de signos a través del sistema de videoconferencia o videollamada a aquellas personas que lo necesiten, y actualmente ese servicio tampoco se está prestando por parte de la empresa adjudicataria Ferrovial Servicios. ¿Qué más cosas? Obviamente hay incumplimientos en cuanto a materia de salud laboral, que luego si queréis entramos un poco más en detalle con respecto a lo que adelantaba antes el compañero Miguel. Que si eso afecta a la plantilla, afecta y mucho, obviamente. El que, por ejemplo, no dispongamos de un material tan básico para desarrollar nuestro trabajo como unos auriculares que se escuchen correctamente, eso afecta a la calidad del servicio, obviamente también afecta, porque si nosotros tuviésemos esa herramienta a nuestra disposición al 100%, no tendríamos que estar pidiendo disculpas constantemente a lo mejor a la ciudadanía porque no se establece comunicación correctamente, etc. Algo básico en un servicio telefónico. Bueno, perdón, hay algo muy importante también, es cierto, gracias Amparo. En cuanto, por ejemplo, a formación, el pliego también marca que tiene que haber una formación continua e inicial para aquellas incorporaciones y no se está cumpliendo. ¿El motivo? Lo que marca en este caso el pliego es que tiene que haber 2 técnicos de formación. Actualmente no los hay. No hay 2 técnicos de formación que la impartan en el servicio. Y eso es muy importante, porque carecemos actualmente de formación de cara a materias nuevas que obviamente el Ayuntamiento de Madrid está implantando en este servicio. Porque es muy importante recordar que este servicio es municipal. Municipal, se presta un servicio al Ayuntamiento de Madrid a través de esta empresa.
que los trabajadores den su trabajo de esta forma hace que tenga un nivel de estrés muy alto. Y genera absentismo, obviamente. Muchas. Y estos servicios que comentabas, como que no atiendan en francés por la tarde, o que, ¿a qué se debe? ¿Que falta personal, una mala gestión de los horarios? Habría que ¿No hay preguntar suficiente trabajadores que sepan francés? O sea, Pues habría que preguntar a la empresa adjudicataria, Ferrovial Servicios, por qué motivo nos está prestando y por qué el Ayuntamiento de Madrid lo consiente. Si ellos tienen una figura que además se la hablaban de ella desde el principio cuando se implantó este contrato, que es la de Transparencia Internacional, para hacer un seguimiento al detalle de este pliego, ¿de acuerdo? Este contrato público. Nos llama la atención que desde el 30 de abril iniciamos la huelga, se inicia el servicio con ese nuevo pliego y nadie está atendiendo en francés. Supongo que habrá personas, habrá trabajadores y trabajadoras que hablen francés, pero creemos que la empresa adjudicataria no ha contado con ello. Y en cuanto a la atención en lengua de signos, desconocemos por qué no han instalado ese servicio de videollamada o videoconferencia. Insisto, eso habría que preguntar siempre tanto a la empresa adjudicataria como al Ayuntamiento de Madrid el motivo por el cual no se está prestando un servicio que el Ayuntamiento de Madrid exige en el pliego. vale. Y otra cuestión, digamos que aquí en la plantilla de 460 trabajadores, ¿contáis también a los que son funcionarios? No. Aquí estamos hablando siempre del personal de Ferrovial Servicios. Hay que recordar que esta huelga es ante Ferrovial Servicios, que es la empresa adjudicataria del servicio 010 Línea Madrid actualmente. Los funcionarios, insisto, van a atender en las oficinas de atención a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Una vez que el personal externo salga de esas oficinas de atención a la ciudadanía, es cuando los funcionarios atenderán íntegramente en las oficinas. Claro, pero entiendo que también existirá una brecha salarial considerable. Si nos vamos ahí... Bastante considerable. Claro, es que no tengo claro si digamos que el objetivo final es que se municipalice completamente el servicio, ¿o no? Nosotros actualmente estamos reclamando el que se acabe con esa diferencia organizativa, con esa diferencia salarial dentro del personal externo que presta el servicio al Ayuntamiento de Madrid a través de Ferrovial Servicios. Obviamente nosotros hemos luchado por la municipalización anteriormente, pero como os decía, el Ayuntamiento de Madrid ha creído que no era viable el municipalizar el servicio en su conjunto, es decir, la atención presencial, atención telefónica y atención telemática. Única y exclusivamente va a municipalizar la atención presencial en las oficinas de atención a la ciudadanía. En todo caso, no es el motivo de la huelga. No, ya, pero... Más allá de que para el sindicato sea un objetivo también estratégico, digamos, la municipalización de los servicios municipales, no es el motivo de la huelga. ¿Tenéis previsto algún tipo de movilización extra o más dura? Sí, está previsto seguir obviamente con esta huelga indefinida. Está previsto llevar a cabo más movilizaciones, concentraciones, como la que se realizó el pasado 4 de junio en la calle Alcalá 45, ante la sede de la Vía de Gobierno de Participación Ciudadana, Gobierno Abierto y Transparencia, si no recuerdo mal, no sé si ese es el orden, ¿de acuerdo? Área de gobierno de la que dependemos nosotros, el Servicio 010 Línea Madrid. Y sí, se llevarán a cabo. Y de cara al futuro, si realmente la empresa Ferrovial Servicios se niega a sentarse a negociar con nosotros, pues nos plantearemos que esa huelga indefinida pueda llegar a ser diaria, obviamente. En cuanto a la huelga, quería añadir un detalle, porque ahora que estábamos hablando de gobierno abierto, transparencia, etc. Nosotros convocamos esa huelga el día 30 de abril y el Ayuntamiento de Madrid hasta el día 18 de mayo no informó a la ciudadanía sobre esta huelga. Es algo importante, creemos a nuestro parecer. Si un ciudadano o ciudadana, por ejemplo, contactaba a través de la cuenta de @lineamadrid en Twitter o llamaba al teléfono 010 y se quejaba acerca de cuál era el motivo por el cual no se le estaba atendiendo o había un retraso en la atención, todo era un colapso de la línea. De repente, el día 18 de mayo nos encontramos con que el Ayuntamiento de Madrid hace público a través de nota de prensa y de su página web que efectivamente el personal externo de Ferrovial Servicios se encuentra en huelga.
pero es curioso que tardaron 18 días en comunicarlo a la ciudadanía. Sobre todo curioso porque informamos de todas las huelgas que hay del Ayuntamiento de Madrid, nosotros. Es decir, limpieza están en huelga, no están en huelga. Los de basura están en huelga. 010 no está en huelga. Es un colapso de las líneas. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias. Gracias. Gracias.